Buenas noches, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es renovación, naturaleza y la carne. Nuestras acciones, nuestra conducta siempre es resultado de las creencias que tenemos. Todas las conductas que presentamos es en razón de las creencias que tenemos. Si tú crees correctamente, vivirás correctamente. Si tus creencias son erróneas, también lo serán tu conducta. Por eso es importante desarraigar las creencias equivocadas que tenemos para poder poner las creencias correctas, y en razón de estas creencias correctas, nuestras acciones, nuestra conducta se ajustará a ella. No puede ser que alguien diga, voy a cambiar mi conducta y no cambien sus creencias. Por eso es importante, primero, que cambiemos nuestras creencias. La gente inconversa también usa las creencias para, de alguna manera, orientar su conducta. Pero, ¿qué nos diferencia en realidad de las personas inconversas con los creyentes? Y es que el inconverso tiene una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza pecadora también orienta la conducta. El creyente tiene también una naturaleza, pero no la naturaleza pecadora. Porque Pablo en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vemos, por un lado, que las personas que todavía no han pasado por la cruz tienen una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza pecadora está inclinada siempre a hacer lo malo. No podemos modificar esa naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora en Cristo es llevado a la cruz y Cristo le dio término, porque la Escritura dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y los creyentes, Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Eso está en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. La vida de Dios nos ha sido impartida. Tenemos su naturaleza, la naturaleza divina. Todos los creyentes que han pasado por la cruz, han hecho de Jesús el Señor de su vida, ellos tienen la naturaleza divina. Dios les ha impartido su naturaleza. Y esta naturaleza que Dios ha impartido sobre la vida de los creyentes, en esa naturaleza está su perfección, su santidad, su poder, su gloria, su personalidad. En esta naturaleza está todo lo que Él es. Y esa naturaleza es la que nos ha sido impartida a los creyentes. Tú tienes ya esa naturaleza divina en ti. Lo que necesitamos los creyentes es renovar nuestra mente. No necesitas cambiar ya tu naturaleza, porque Dios te ha suministrado ya su naturaleza, su propia naturaleza. Lo que sí necesitamos es la renovación, que es un cambio en nuestra manera de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, dice, o sea, a este mundo. No te amoldes a este mundo. No te adaptes a este mundo. No imites las cosas de este mundo. Sino transformaos. Esta palabra transformaos significa cambios. ¿Y cambios dónde se tienen que dar estos cambios? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en tu mente tiene que haber esos cambios.
¿De qué manera? Dice, mediante la renovación. ¿Y qué es la renovación? Sacar lo viejo y poner lo nuevo. Esto es como una reconfiguración. Pero esta reconfiguración se da en tu mente. Tú eliminas las creencias equivocadas y pones las creencias correctas. Esto es un día a día, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No puedes tú moverte dentro de la voluntad de Dios si no has renovado tu mente, si no has puesto las creencias correctas. Las creencias correctas te las provee el Evangelio. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente. No se basa en hacer lo correcto, sino en creer lo correcto. El Evangelio no mejora tu vida. Presta atención a estas palabras. El Evangelio no ha venido a mejorar tu vida. El Evangelio no nos ha sido dado para modificar nuestra conducta. Dios lo que hace cuando tú vienes a Cristo es ponerte en la cruz y en la cruz recién impartir Él su vida sobre la nuestra. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros. Ya no se trata de nuestra vida. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Dios lo ha llevado a la cruz y le ha dado muerte. Y ha levantado un nuevo hombre, una nueva creación. Esta nueva creación es Cristo mismo en nosotros. Es la vida de Cristo. ¿Y dónde está nuestra vida? Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Colosenses dice, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida ahora posee la vida de Cristo. Es la vida de Él. Ya no es tu vida, es la vida misma de Cristo. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es la vida. Él no ha venido a restaurar tu vida, no ha venido a mejorar tu vida. Muchos lo toman a Dios como su alfarero y se consideran las vasijas de barro. Pero en el nuevo pacto no se trata, decimos, de una modificación de conducta, un cambio de conducta. Toda modificación de conducta se sostiene en la disciplina, el esfuerzo y la fuerza de voluntad. Muchos hacen un esfuerzo por cambiar, pero cambian su vida. Pero no se trata de cambiar tu vida, se trata de que la vida de Dios que nos ha sido impartida, esa vida se manifieste a través de nuestra vida. Es distinto. No estamos tratando de mejorar nuestra vida. No estamos tratando de darle a nuestra vida otro sentido de vida. Se trata ahora de la vida de Dios, no de nuestra vida. Es la misma vida de Dios en nosotros. Nosotros somos como templos móviles que contienen la vida de Él. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de la vida de Dios en nosotros. Porque si tú has pasado por la cruz, tú has muerto. Y Dios ha levantado un nuevo hombre, una nueva mujer. Y esta nueva mujer o este nuevo hombre contiene ya la vida de Dios, contiene su naturaleza. Y en esa naturaleza está su poder, su gloria, su perfección, su santidad. Entonces, lo que sí se tiene que mostrar es esa naturaleza. Pero ¿cómo es que esa naturaleza se muestra en nuestra vida? Se muestra cuando hay una renovación, cuando hay un cambio, cuando están las creencias correctas, cuando tú cambias tus creencias, le permites, creencias a la luz de la palabra de Dios. Tú pones en tu mente las creencias que están en la palabra de Dios. Cuando tú pones eso en tu mente,
le permites la acción al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. El Espíritu Santo se mueve en la palabra. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, le permites al Espíritu Santo participar en tu vida. Y lo que hace el Espíritu Santo es mostrar esa vida de Dios a través de tu vida. Por eso es importante la renovación. La renovación hemos dicho que es un sacar las creencias antiguas y poner las creencias correctas. Sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Esto es tarea de toda una vida. Es poner las creencias que están en la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dijo en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, no se trata de modificar nuestra conducta. Señor, haz mi carácter. Tampoco. Dios no va a mejorar tu carácter. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en las aguas del Jordán y fue bautizado? Dice, los cielos se abrieron y hubo una voz que se pronunció y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de igual manera ocurrió una experiencia similar en el monte de la transfiguración, donde nuevamente Dios se pronuncia y habla, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo. Y nosotros hemos sido colocados en el Hijo, o sea, en el Señor Jesucristo. Tu vida está ahora escondida en Él, dice la carta de Colosenses. Y Dios nos ve a través de su Hijo. Dios está viendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando Dios está viendo a la iglesia, la está viendo santa, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Porque lo que Dios está viendo en la iglesia es a su Hijo Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia no hay defectos, manchas, pecado. En la iglesia está la misma presencia de Dios. Está la presencia misma de Cristo. Eso es lo que Dios está viendo. Entonces ya no se trata de nosotros, se trata de la vida de Cristo. Es la misma vida de Él en nosotros. Amén. Cuando Dios te está viendo a ti, está viendo a su Hijo amado, a Cristo. Y Él te está viendo en perfección, en santidad. Te está viendo en gloria, en poder, en santidad, en pureza. Eso es lo que Dios está viendo en nosotros, sus hijos. Siempre está viéndonos de esa manera. Para que esta naturaleza divina se muestre a través de nuestra vida, necesitamos la renovación, un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que sacar las creencias equivocadas que tenemos y poner las creencias correctas. Y el Evangelio te provee de las creencias correctas. Eso no lo vas a sacar de un libro secular. Eso lo vas a sacar de la misma palabra de Dios. Es Dios. Cuando tú tienes la Biblia y cerrado es como cualquier libro, pero tú la abres y la empiezas a leer, vas a ver cómo Dios empieza a ministrar tu vida. Necesitamos, eso sí, cambiar nuestras creencias. Este acto de cambiar nos lleva a una renovación. Una renovación implica cambios de nuestras creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Entonces, no se trata de modificar nuestra conducta, porque la modificación de nuestra conducta, si nosotros aplicáramos esa modificación de nuestra conducta, esta modificación de conducta se sostiene en la disciplina, el esfuerzo y la voluntad propia. Mientras nosotros estemos aplicando eso, habrá una modificación en la conducta, pero no una modificación en nuestra naturaleza. El inconverso, la gente que todavía no conoce a Dios, tiene una naturaleza pecadora. También tienen creencias y su conducta se orienta en razón de esas creencias,
pero no pueden modificar su naturaleza. Podrán cambiar su conducta, pero no su naturaleza. Y esta naturaleza está inclinada a hacer lo malo. Esta naturaleza es traicionera. Esta naturaleza no se puede cambiar. Eso lo tiene la persona inconversa. Pero el creyente tiene una nueva naturaleza. Tiene la naturaleza divina. Esa naturaleza divina tampoco la podemos cambiar. Lo que sí debe cambiar en el creyente es su mente, o sea, las creencias que tiene. Estas creencias que están instaladas ya en su mente, necesita desarraigarlo, sacarlo y poner las creencias correctas para que la vida de Dios que contenemos, esa vida de Dios se empiece a manifestar a través de nuestra vida. Se empiece a manifestar la misma vida de Dios. Entonces, concluimos que Dios quiere cambiar nuestro modo de pensar cambiando nuestros pensamientos. De la ocupación en el yo a la ocupación en Cristo. Decimos de la ocupación en el yo porque casi todo nuestro obrar, el obrar de nosotros, está centrado en lo que hacemos. Está centrado en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos. Eso Dios quiere cambiarlo, todo nuestro obrar. El deseo de Dios es que esté centrado en Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros y visto en nuestra vida. Ese es el obrar de Dios, que Cristo sea formado en nosotros y visto a través de nuestra vida. Pero no que seamos vistos nosotros, sino sea Cristo visto a través de nuestra vida. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde está nuestra vida? ¿Qué pasó con nuestra vida? Dios anula también nuestra personalidad. Y te diré que si has venido a Cristo, Dios ya te ha suministrado su espíritu, su naturaleza. Y en la naturaleza de Dios es la personalidad de Él, es su perfección de Él, es la gloria de Él, su poder. Todo eso está en tu vida. Tú y yo contenemos esa vida de Dios. Y el deseo de Dios es que se muestre esa vida, pero la vida de Cristo, no tu vida. Porque si tú estás tratando de alguna manera de cambiar tu vida, eso no está dentro de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios está su Hijo. Por eso es que Jesús, cuando Él vino, estuvo aquí en la tierra, Él se dirigió a sus discípulos y les dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mire que Jesús mismo les está diciendo a sus discípulos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él dice, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Eso es la voluntad de Dios. Cuando tú le estás diciendo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, estás diciéndole en otras palabras que Cristo sea conocido. Nuestro accionar en la vida cristiana no está al margen de la vida de Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo en la carta de Colosenses dice, Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros. Ya no somos nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, nuestra mente tiene que estar ocupada en Cristo. Pablo dice en la carta a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Mire qué importante lo que está diciendo Pablo. Comparamos con Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese ya no vivo yo tiene que ver, o sea, nuestro yo tiene que ver también con nuestra carne. Porque aquí en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el vivir en el yo está conectado con la carne. Nos preguntaríamos, ¿y qué es la carne?
¿A qué se está refiriendo cuando el apóstol Pablo está diciendo la carne? La carne tiene que ver con nuestros sentidos naturales, con lo que tú ves, con lo que oyes, con lo que sientes. A eso está referido la carne. Ahora, esta carne tiene todo un abanico de emociones y pensamientos negativos. En esta carne está todo, los celos, la ira, el enojo, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, está la culpa, está la condenación. Todo eso está en la carne. Y Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, en la carne no mora el bien. Pablo mismo está afirmando a través de este pasaje, de este capítulo de Romanos 7, que en su carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Y ya para terminar el capítulo 7, penúltimo versículo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se dio cuenta que en su cuerpo estaba la carne, y esta carne estaba dominando. Esta carne traía los celos, las contiendas, las disensiones. En esta carne estaban la culpa, la condenación, la avaricia. Todo eso estaba en la carne. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero un versículo después dice, mas gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el medio para que no haya ese dominio de la carne. Ya empieza el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y termina este capítulo 8 declarando que nada nos podrá separar del amor de Dios. Tremendo, ¿no? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y mire que en el capítulo 7, Pablo está expresando que en la carne no mora el bien, pero en nuestro espíritu sí mora el bien. Pero para que no haya un dominio de la carne, tenemos que renovar nuestra mente, hermanos. Tú tienes que renovar, cambiar tus creencias para que ya no haya un dominio de tu carne. Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado ya la carne con sus pasiones y deseos. Si tú estás en Cristo, tú ya has crucificado la carne con tus pasiones y deseos. Mas nosotros no vivimos según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Para que tú vivas según el Espíritu necesitas la palabra de Dios, tener las creencias correctas, tener la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, le permites al Espíritu Santo obrar en tu vida. Le permites al Espíritu Santo que la vida de Cristo sea expresado a través de tu vida. Por eso es que necesitamos tomar conocimiento de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Necesitamos la palabra de Cristo. De otra manera, lo que va a dominar nuestra vida es la carne. No estamos hablando de nuestra naturaleza pecadora. La naturaleza pecadora ya Cristo le dio muerte en la cruz. Lo que hay sí en un creyente hay un dominio de la carne, que es distinto. La carne estamos hablando que tiene que ver con nuestros sentidos naturales, con lo que pensamos. La carne tiene que ver con aquello que pensamos, con lo que sentimos. Hay muchos hermanos que van a la iglesia y ahí dicen, ese hermano no me ha saludado, la hermana no me ha saludado. Mire que eso es el dominio de la carne. O el pastor ni siquiera se ha acercado. Mire, estas personas casi son dominadas por su carne. ¿Y por qué hay ese dominio de la carne? Porque no han puesto la palabra de Dios. No tienen la palabra de Dios. Entonces, al no tener la palabra de Dios, al no haber renovado tu mente,
Esto no le permite al Espíritu Santo tomar acción o participación en tu vida. Una mente no renovada es un obstáculo a la acción del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos por eso renovar nuestra mente. Y esto es toda una vida, hermano. Es todos los días. Todos los días estamos conectados con la palabra de Dios. La ocupación de tu mente tiene que estar en la persona de Cristo. Ahí tenemos que estar siempre. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un hombre en el Antiguo Testamento, llamado Obed, cuando el arca fue traída de los filisteos, no era considerada importante para muchos ahí en Israel. Pero un hombre llamado Obed, estaba Obed y estaba ahí David. Y Obed dijo, yo quiero que el arca venga a mi casa. El arca es figura de Cristo. Y mire que Obed empezó a valorar el arca del pacto. Y dijo, yo quiero que esa arca del pacto esté en mi casa. El día que entró el arca del pacto en casa de Obed, ese día cambió todo. Empezó a haber bendiciones en la casa de Obed. Y bendiciones abundantes, que no se detenían las bendiciones. Tanto así que fue dado aviso a David y le dijeron, David, el día que el arca del pacto entró en casa de Obed, esa casa empezó a prosperar, empezó a ser bendecida esa casa. Un David que no había valorado el arca del pacto, esta vez tomó atención a estas noticias que estaban llegando ante él y dijo, yo también quiero el arca del pacto. Y mandó a sacar de la casa de Obed el arca del pacto y lo trajo a Jerusalén. Importante, ¿no? Porque Obed empezó a valorar el arca del pacto, tanto así que pidió que esta arca del pacto sea llevada a su casa. Mientras que David estaba ahí, y David no había valorado inicialmente el arca del pacto. Después se da cuenta David de su error y considera importante tener el arca del pacto en Jerusalén. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, hermanos? Algunos no consideran importante la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Su mente está ocupada en muchos otros quehaceres, pero no en Cristo. Y mientras tu mente no esté ocupada en Cristo, lo que vas a traer a tu vida son aflicciones, vas a traer muerte, vas a traer lo malo, dolor, sufrimiento. ¿Acaso ese es el deseo de Dios? Mira, el deseo de Dios es que tú puedas tener paz y no turbación. El deseo de Dios es que tú seas libre y que no tengas adicciones, que haya gozo y no tristeza. Pero todo eso está en Cristo, hermanos. Todo eso está en Jesús. Por eso es que la carta de Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que dirigir nuestra mirada. Nuestra mente tiene que estar ocupada en Cristo. Mire que David empezó a valorar el arca del pacto. Y este mismo mensaje ocurre con la vida de su hijo Salomón. Salomón, cuando empieza su gobierno, él empieza a llevar a Silo. En este lugar de Silo se encontraba el tabernáculo, todos los utensilios, los instrumentos, como es el lavacro y los otros instrumentos que estaban en este tabernáculo se hallaban ahí. Pero lo que no se hallaba en este tabernáculo era el arca del pacto. El arca del pacto se hallaba en Jerusalén. Pero Salomón tampoco vio la valoración del arca del pacto. Él estaba viendo el tabernáculo. Él estaba viendo los instrumentos que había en este tabernáculo, pero no estaba viendo realmente el valor que tenía el arca del pacto. Y fue así que Dios se le aparece una noche a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Nos preguntaríamos. Pablo lo expresa ahí en la carta de Colosenses y dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si en Cristo está la sabiduría, Salomón miró la sabiduría, consideró importante la sabiduría. Y después que se despertó, ya Salomón no se dirigió a Silo, en este lugar que se hallaba el tabernáculo, sino que se dirigió a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el arca del pacto. Importante, cuando miramos el arca del pacto, que es figura de Cristo, lo que ocurrió en el reino de Salomón es que empezó a haber prosperidad. Tanto era la prosperidad que tuvo Salomón, es que entraba, dice, el oro, la plata, tanto así que Salomón dijo, la plata no, que no ingrese, solamente que ingrese el oro. Cuando uno valora el arca del pacto, cuando uno valora lo que representa esta arca del pacto que es Cristo, las cosas funcionan. Uno va a empezar a ver el obrar de Dios, las bendiciones de Dios, el favor de Dios se va a mostrar en tu vida. Tú no vas a buscarlo eso, solamente tienes que ocupar tu mente en Cristo. Y todas esas cosas van a venir por añadidura. ¿No dice un texto en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice. Cuando tú empiezas a mirar, a ocupar tu mente en la persona de Jesús, las cosas van a venir, van a llegar. Uno ve la vida, por ejemplo, de Isaac. Isaac no buscó esposa, la esposa vino hacia él. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Mira que el bien y el favor de Dios estaban con él todos los días de su vida. Qué bendición tan grande, ¿no? Cuando uno dirige su mirada hacia la persona de Cristo, el favor de Dios, el bien y el favor de Dios estarán contigo todos los días de tu vida. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no, o una vez al año. Esos que dicen que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida están equivocados. El creyente tiene el favor de Dios, el bien y el favor de Dios todos los días de su vida. Yo no estoy pensando que mañana no veré el favor de Dios en mi vida. Lo voy a ver todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida voy a ver el favor de Dios. Amén. ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde estás ocupando tu mente? Si tu mente lo estás ocupando en ti, entonces no vas a ver el obrar de Dios. Porque el obrar de Dios, la manifestación del obrar de Dios está en que dirijamos nuestra mente hacia la persona de Cristo. Si Cristo es el todo, entonces yo no estoy buscando la prosperidad, ya la tengo. Si Cristo es el todo y Cristo está en mí, entonces ya lo tengo todo. Yo no estoy buscando una relación. Si tengo a Cristo, eso va a venir. Es Dios, es el obrar de Dios. Así como hemos mencionado que Rebeca vino hacia Isaac, el oro vino hacia donde estaba el reino de Salomón. Es Dios mismo el que, cuando ponemos nuestra mirada en Él, Dios se encarga de darle solución a muchos de tus problemas. Pero el problema es que muchos han quitado de su vista a Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús entró a la casa de Marta y María? Y Marta quitó la mirada de Jesús y se fue a la cocina. Él estuvo en muchos quehaceres ahí. De repente dijo, voy a prepararle alimento a Jesús. Pero María no apartó su mirada de Cristo. Y Cristo habló bien de María. A Marta le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y quién no le iba a ser quitada a María? Lo que había recibido de parte de Cristo. ¿Y qué había recibido de parte de Cristo? Las bendiciones, su favor, su gloria, sus bendiciones.
Eso no se los iba a quitar nadie. Tú quieres que tu vida ande chueca o se alinee a la cruz, porque en la cruz está la respuesta para todas tus necesidades, ¿verdad que sí? Todo está en Cristo. El problema es que hemos sacado la mirada de Cristo. Y mientras no vuelvas tu mirada a Cristo, podrás tener dinero. De repente puedes hacerte de dinero. Pero ten presente esto, que lo único que enriquece es la bendición de Dios. Lo único que trae bendición es lo que Dios te da. Hay muchos que han seguido el dinero y después el dinero no les ha dado la solución a sus problemas. Yo he visto un caso donde el dinero no podía comprar la salud. Por eso es importante que consideres mirar a Cristo, mirar su obra. Y David decía, ninguno de los que miraron a Dios serán avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice un Salmos. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¡Qué bendición tan grande! Cuando tu corazón y tu mente están ocupados en Jesús, esos pensamientos y emociones carnales no tienen ningún poder sobre tu vida. No van a tener ningún poder sobre tu vida. Importante que puedas poner tu atención hacia Cristo. Poner tu atención hacia Cristo es considerar la palabra de Cristo. Es importante conocerla. Bendiciones, iglesia bendecida. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo entre a tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo ahí donde te encuentres. Señor Jesús, te agradezco por tu vida, por tu amor, que me has expresado a través de tu sacrificio en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, para nuevamente volverme a ti. Gracias por el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Gracias porque ahora sé que tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Si por primera vez has hecho esta oración, ten la seguridad de que Dios va a empezar a guiar tu vida. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Si tienes algún problema, Dios es más grande que tus problemas. Tus problemas no pueden ser más grandes que Dios. Dios es más grande que todos tus problemas. Si hay un problema de salud, en la visión, tu audición, problemas en las articulaciones, problemas gastrointestinales, úlceras, la vesícula, los riñones, los pulmones, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, te declaramos sano, te declaramos sana. Recibe ahora tu sanidad en el nombre precioso de Jesús. Toda gloria, toda honra sea a ti, amado Dios. Hay problemas de ansiedad, depresión, lo echamos fuera de tu vida. Amén. Y Dios te devuelve nuevamente su gozo. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra, ahora y siempre. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.